Lo primero que la gente notaba en él no era la agresividad ni la seguridad, sino el tamaño, una masa pesada, blanda a la vista, como si la vida le hubiera caído encima durante años y él hubiera dejado de resistirse. Y justo ahí es donde los depredadores de la prisión siempre cometen el mismo error. Miran el cuerpo y no al hombre. Miran la lentitud de los pasos y no la forma en que controla la respiración. Miran los ojos bajos y no entienden que esa mirada no se engancha a nada innecesario porque está ocupada contando amenazas. Cuando el nuevo interno negro entró en el bloque E, en la mesa del fondo ni siquiera intentaron bajar la voz, porque la banda racista funcionaba con una lógica simple y brutal. Si puedes humillar, humilla ahora. Si puedes marcar territorio, hazlo delante de testigos. Si puedes elegir una presa, elige a la que resulte más fácil de explicar al resto, y el resto hará el trabajo sucio por ti. Miren a esa ballena, rió el líder, y la carcajada se extendió por la mesa como fuego sobre papel seco, porque no era solo risa, era una señal, una promesa de espectáculo, y en ese espectáculo alguien tenía que perder. Para la hora del almuerzo ya habían decidido todo sin decirlo en voz alta. 4 de ellos se acercaron en la cafetería con la seguridad de quienes creen que el guión ya está escrito. Un empujón con el hombro, un paso cruzado para cerrarle la salida, un movimiento rápido del brazo, y la bandeja salió volando. La comida se estampó contra el mono naranja y alrededor apareció ese silencio particular que solo existe en las cárceles. Un silencio que no calma, sino que aprieta. Él no gritó, no devolvió el golpe, ni siquiera parpadeó. Bajó la mirada hacia el suelo y respiró despacio, de forma medida, como un hombre contando segundos. Nadie reparó en sus nudillos llenos de cicatrices, ni en el tatuaje medio oculto bajo la manga, un símbolo que no pertenecía al folclore carcelario, una marca que solo reconocen quienes han estado en lugares que oficialmente no existen. Nadie entendió que esa quietud no era miedo, sino control. Cuando el más grande intentó agarrarlo del cuello, toda la cafetería fue testigo de algo que muchos tardarían años en procesar, porque el tipo gordo y aparentemente inofensivo se movió con la precisión mortal de alguien que había irrumpido en edificios enemigos en plena oscuridad, y en cuestión de segundos quedó claro que no habían elegido a un débil, habían provocado a un hombre entrenado para terminar peleas antes de que empiecen. Marcus Williams llevaba exactamente 48 horas en Riverside Correctional cuando la Hermandad Aria decidió que sería su nuevo objetivo. Avanzaba por el patio con pasos deliberados, el rostro curtido sin emoción, mientras ojos experimentados lo evaluaban desde cada esquina. Lo que veían era exactamente lo que Marcus quería que vieran. Un hombre cansado, de mediana edad, con peso de más y una postura derrotada. Alguien que parecía haber renunciado a pelear hacía mucho tiempo. Pero 25 años antes, ese mismo hombre había salido primero de su promoción en la Escuela de Infantería de Marina. A los 21 años ya participaba en operaciones clasificadas en territorios sin nombre. El cuerpo de marines había tomado a un chico de Detroit y lo había convertido en algo mucho más peligroso de lo que cualquiera en ese bloque podía imaginar. Le enseñaron paciencia, lectura del entorno, espera calculada y sobre todo a dejar que el enemigo se expusiera solo. Esa tarde, en el economato, Marcus eligió a propósito artículos que gritaban vulnerabilidad, productos caros, dulces, lujos innecesarios. Pagó con billetes visibles, asegurándose de que los depredadores vieran el anzuelo. La trampa estaba lista. Y mientras se sentaba solo en la esquina de la cafetería, masticando cada bocado con el mismo ritmo que usaba años atrás para controlar la respiración antes de disparar, nadie entendía que la guerra ya había empezado. Y que el primer movimiento no siempre es el más rápido, sino el más silencioso. Durante los últimos minutos del servicio de cena, la cafetería adquirió esa densidad invisible que solo se forma cuando la violencia está a punto de materializarse. Una presión que se mete en los oídos y hace que incluso los veteranos aparten la vista, porque en prisión todo el mundo entiende una regla no escrita. Cuando alguien va a ser puesto a prueba, es mejor no quedar demasiado cerca del radio de impacto. Marcus eligió una mesa en la esquina más alejada, no por miedo ni por aislamiento, sino porque desde allí podía ver ángulos, reflejos, sombras, movimientos mínimos que para otros pasaban desapercibidos, pero que para él eran señales claras, como migas de pan marcando un camino inevitable. A 3 mesas de distancia, el grupo de la Hermandad Aria se inclinaba unos hacia otros, murmurando con gestos exagerados, riéndose demasiado alto, actuando para una audiencia que no necesitaba explicaciones, porque todos sabían quién mandaba en el bloque E y cómo se mantenía ese control.
Marcus los observaba solo con la periferia de la mirada, sin fijar los ojos en ninguno, masticando con un ritmo constante. Primero las judías verdes, luego el puré, después la carne irreconocible, cada movimiento repetido con la precisión de un ritual antiguo que había aprendido en otro mundo, uno donde un error de tempo significaba no volver a casa. El líder, Danny Morrison, al que todos llamaban Tank, se levantó cuando faltaban 10 minutos para que terminara la cena. No fue un gesto impulsivo, fue una decisión calculada, tomada justo cuando la mayoría de los guardias comenzaban a relajarse y los internos ya pensaban en el conteo nocturno. Tank avanzó con esa seguridad inflada que da el miedo ajeno acumulado durante años, acompañado por 3 hombres colocados en una formación simple, eficaz para intimidar, inútil contra alguien que entendía de verdad cómo funcionaban los cuerpos en movimiento. «Está sentado en nuestro sitio», anunció Tank, elevando la voz lo suficiente para que todos alrededor escucharan, porque el respeto en prisión no se negocia en privado, se exige frente a testigos. Marcus no respondió, no levantó la cabeza, no aceleró el gesto. Extendió la mano hacia el cartón de leche con una lentitud casi meditativa, y ese silencio prolongado empezó a incomodar incluso a los que habían venido a disfrutar del espectáculo. Las conversaciones se apagaron una a una, como luces cortadas desde un panel central, y el aire se volvió espeso, expectante. La irritación de Tank creció rápido, alimentada por la sensación de quedar en ridículo, porque en ese entorno ignorar a un líder era peor que insultarlo. Golpeó la mesa con la palma abierta, el sonido metálico resonó por la sala, y todavía así no obtuvo reacción. Entonces tomó la bandeja de Marcus y la lanzó, dejando que la comida se estrellara contra el mono naranja. Una declaración clara de dominio, una invitación abierta al caos. Fue en ese momento cuando Marcus alzó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Tank por primera vez, y algo imperceptible para la mayoría cruzó ese espacio mínimo entre ambos. Una advertencia muda que solo reconocen los depredadores reales cuando se dan cuenta, demasiado tarde, de que han confundido a la presa. No había miedo en esa mirada, ni rabia, solo una calma peligrosa, afilada. «Discúlpate», dijo Marcus en voz baja, con un tono tan controlado que sonó casi educado. La risa estalló alrededor, incluso algunos guardias sonrieron, convencidos de estar presenciando el momento más patético del día. Tank se inclinó hacia adelante, seguro de que tenía el control absoluto, sin entender que aquel hombre grande y silencioso acababa de ofrecerle la última salida honorable, una cortesía aprendida en escenarios donde las segundas oportunidades rara vez existían. Cuando Tank estiró la mano para agarrarlo del cuello, el error ya estaba cometido. Marcus había esperado exactamente ese gesto, ese movimiento predecible, y todo lo que ocurrió después se desarrolló en un lapso tan corto que muchos no pudieron reconstruirlo hasta mucho tiempo después, cuando las historias empezaron a circular por el bloque, cambiando la forma en que todos miraban al nuevo gordo del bloque. Lo que siguió duró apenas unos segundos, pero en la memoria colectiva del bloque esos segundos se estiraron como una cicatriz que nunca termina de cerrarse, porque la violencia verdadera no es ruidosa ni caótica, sino precisa, casi discreta. Y cuando ocurre frente a testigos acostumbrados al desorden, deja una sensación extraña, como si alguien hubiera cambiado las reglas sin avisar. El primer movimiento de Marcus fue tan contenido que muchos pensaron que no había pasado nada, hasta que vieron el rostro de Tank transformarse de seguridad burlona en sorpresa pura. Una sorpresa que no tuvo tiempo de convertirse en miedo. La mano izquierda de Marcus interceptó el brazo que venía hacia su cuello con un gesto corto, económico, cerrándose alrededor de la muñeca con una fuerza que no parecía corresponderse con su apariencia pesada. No hubo forcejeo ni tensión visible, solo un encaje exacto de hueso contra hueso, de palanca contra punto débil, y el cuerpo de Tank reaccionó antes que su mente, emitiendo un sonido ahogado que no era un grito, sino la expulsión involuntaria del aire. En ese mismo instante, Marcus giró ligeramente sobre su pie derecho y elevó el codo con una precisión casi quirúrgica, impactando justo debajo del esternón, donde los nervios hacen que incluso el hombre más orgulloso olvide cómo se respira. Tank se dobló hacia adelante como si alguien hubiera desconectado algo en su interior, y Marcus aprovechó ese peso muerto con naturalidad, guiándolo hacia abajo y adelante, hasta que la cara del líder golpeó la mesa metálica con un sonido seco que recorrió la cafetería como una señal de alarma. A simple vista parecía que el hombre grande estaba ayudando al otro a sentarse,
Pero cualquiera que hubiera visto peleas reales entendió que aquello no era ayuda, era control absoluto. Los 3 acompañantes de Tank quedaron inmóviles, atrapados en ese instante incómodo en el que el cerebro necesita ponerse al día con una realidad que no encaja con las expectativas. Habían venido a disfrutar de una humillación pública, y en cambio estaban observando cómo su líder se retorcía en el suelo, luchando por recuperar el aliento, reducido a un cuerpo vulnerable frente a decenas de miradas. Marcus se agachó con calma, recogió su cartón de leche del suelo y dio un sorbo lento, deliberado, como si nada de aquello mereciera alterar su ritmo interno. Como dije, murmuró con la voz firme pero baja. Discúlpate por la falta de respeto. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Uno de los hombres de Tank, un latino de rostro marcado por cicatrices antiguas, dio un paso atrás sin darse cuenta, obedeciendo a un instinto que había aprendido a escuchar en años de encierro. Marcus giró la cabeza apenas lo suficiente para que todos entendieran que los había evaluado, que los había medido y que el resultado no les favorecía. Los guardias observaban desde la distancia sin apuro. En Riverside Correctional, mientras no aparecieran armas ni cadáveres, los conflictos se dejaban correr, y ver a Tank reducido a eso no despertaba muchas ganas de intervenir. Para cuando Tank consiguió incorporarse de rodillas, con sangre resbalando desde la nariz y los ojos encendidos de odio y vergüenza, el mensaje ya había circulado sin palabras por toda la sala. El equilibrio había cambiado. Esa noche, mientras Marcus regresaba a su celda y se sentaba en el colchón delgado con un libro en las manos, el bloque E era otro. Su compañero de celda lo miraba como si compartiera espacio con algo que no terminaba de comprender, y en los pasillos empezaban a nacer historias que crecerían con cada repetición. Nadie sabía aún hasta dónde llegaría todo aquello, pero una cosa había quedado clara para todos. El hombre al que habían elegido como entretenimiento no había reaccionado por impulso. Había esperado. Y en prisión, cuando alguien espera con tanta calma, suele ser porque sabe exactamente lo que está haciendo. La noche cayó sobre el bloque E con una calma engañosa, de esas que solo existen después de un estallido controlado. Cuando todos saben que algo se ha roto, pero nadie se atreve todavía a medir el tamaño real de la grieta. Marcus permanecía sentado en su litera, el libro abierto sobre las rodillas, pasando las páginas con la misma cadencia que había usado horas antes para masticar en la cafetería, como si su cuerpo necesitara mantener un ritmo constante para recordar quién estaba al mando. A su alrededor, el bloque respiraba distinto, más contenido, más atento a los sonidos mínimos, a los pasos que se detenían de golpe, a las voces que bajaban de volumen cuando él pasaba. Su compañero de celda, un chico nervioso con los ojos siempre demasiado abiertos, intentó romper el silencio varias veces antes de encontrar valor suficiente para hablar, porque convivir con alguien que acababa de humillar públicamente al hombre más temido del bloque no era una experiencia común, y menos aún para alguien que llevaba poco tiempo dentro. «Tío», susurró finalmente, «eso que hiciste hoy, Tank no va a dejarlo pasar. Tiene gente en todas partes. Te van a buscar». Marcus no levantó la vista del libro. Pasó otra página, ajustó ligeramente la espalda contra la pared y respondió con una tranquilidad que resultaba casi ofensiva para alguien acostumbrado al pánico constante. «Siempre buscan», dijo. «La diferencia es quién está preparado cuando llegan». Lo que el chico no sabía y lo que nadie en ese bloque podía imaginar era que Marcus ya había recorrido mentalmente cada pasillo, cada esquina ciega, cada punto donde la luz parpadeaba o donde los guardias tardaban unos segundos más en reaccionar. No era paranoia, era procedimiento. Décadas atrás le habían enseñado a tratar cualquier entorno cerrado como un tablero de ajedrez, donde cada pieza debía conocerse antes de que comenzara la partida. Riverside Correctional no era diferente, solo más ruidosa y menos honesta. Mientras tanto, en el área común, Tank se movía con dificultad, la respiración todavía irregular, el orgullo hecho trizas frente a los suyos. El golpe no había sido solo físico, había sido simbólico, y eso era lo que más dolía. En prisión, perder una pelea no siempre te quita el poder, pero perderla así, rápido, limpio, sin margen para la excusa, deja una marca que todos saben leer. Tank reunió a los que aún le debían lealtad, habló en voz baja, prometió consecuencias, castigos, una respuesta que restauraría el orden natural de las cosas. «Mañana», escupió, «en el patio, lejos de las cámaras, que entienda quién manda aquí». Algunos asentían con entusiasmo forzado, otros con dudas mal disimuladas.
Habían visto demasiadas cosas para no reconocer cuándo alguien había cruzado una línea peligrosa. La imagen del hombre grande moviéndose sin prisa mientras su líder yacía sin aire en el suelo seguía fresca en sus mentes, y esa imagen erosionaba la seguridad que durante años había sostenido la jerarquía del bloque. Marcus apagó la luz de su celda cuando llegó la orden de descanso. Se quedó mirando el techo, no pensando en venganza ni en gloria, sino repasando secuencias, posibles escenarios, variables. No sentía miedo, tampoco emoción. Lo que sentía era familiaridad, la misma sensación que precedía a los contactos inevitables en otros lugares, con otros nombres y otras banderas. Sabía que el siguiente paso no sería un gesto impulsivo, sino una emboscada planificada, un intento de restaurar el equilibrio a través de la fuerza bruta y los números. Y mientras el bloque E se sumergía en un sueño inquieto, Marcus entendía algo que muchos tardan años en aceptar. En un sistema basado en la intimidación, la calma auténtica es el arma más peligrosa. Él no había venido a conquistar nada, pero al demostrar que no podía ser movido, había obligado a todos a redefinir su posición. El amanecer no traería paz, traería una prueba mayor, y Marcus estaba listo para recibirla sin prisa, como alguien que ya ha estado en guerras donde el ruido empieza mucho antes del primer golpe. El amanecer llegó con el sonido metálico de las puertas abriéndose y cerrándose en secuencia, un ruido que para la mayoría marcaba el inicio de otro día idéntico al anterior, pero que para Marcus significaba algo distinto, una confirmación de que el reloj interno había alcanzado el punto exacto que llevaba horas anticipando. Se levantó antes de que su compañero de celda se moviera, estiró los músculos con movimientos lentos y controlados, no como quien hace ejercicio, sino como quien calibra un instrumento que debe funcionar sin fallos cuando llegue el momento. El chico lo observaba en silencio desde la litera inferior, tratando de entender cómo alguien podía moverse con esa calma después de lo ocurrido la noche anterior. «Aún podemos pedir quedarnos dentro hoy», murmuró. «Decir que te sientes mal, que necesitas protección». Marcus dobló la manta con pliegues exactos, casi ceremoniales, y negó con la cabeza. «Si te escondes cuando te prueban, la prueba nunca termina. Solo cambia de forma». En el comedor del desayuno, la tensión era visible incluso para los más distraídos. Los grupos habituales ocupaban sus mesas con menos ruido del normal. Las conversaciones eran cortas, entrecortadas, y muchas miradas se desviaban hacia Marcus con una mezcla incómoda de respeto y curiosidad. Tank estaba allí, rodeado por más hombres de lo habitual, el rostro hinchado, los ojos duros, la mandíbula apretada con una furia que ya no podía permitirse mostrar sin consecuencias. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. El mensaje circulaba sin palabras. Marcus se sentó en su lugar habitual, comió despacio, midiendo cada gesto, consciente de que no solo lo observaban los aliados de Tank, sino también otros internos que evaluaban qué significaba todo aquello para el equilibrio general del bloque. En prisión, los conflictos importantes nunca pertenecen solo a dos personas. Se convierten en señales para todos los demás, indicadores de hacia dónde se mueve el poder. Dos hombres mayores se sentaron a cierta distancia de él, sin invadir su espacio, pero lo suficientemente cerca como para dejar clara una intención. Uno de ellos, grande, con cicatrices antiguas que no necesitaban explicación, habló en voz baja. «Nos fijamos en cómo te mueves», dijo. «Eso no se aprende aquí dentro». Marcus asintió apenas, sin dar detalles. Las palabras de más crean deudas, y las deudas dentro de una prisión son más peligrosas que cualquier amenaza abierta. Horas después, cuando se anunció la salida al patio, el aire cambió. El espacio abierto siempre ha sido el escenario favorito para ajustar cuentas porque ofrece la ilusión de libertad y la certeza de que todos están mirando. Marcus caminó hacia el extremo más despejado del terreno, cerca de la valla, eligiendo un lugar donde su espalda no quedara expuesta y su campo de visión fuera amplio. No parecía una decisión consciente, pero cada paso estaba calculado. Tank apareció con un grupo más grande que el de la noche anterior, demasiado grande para una simple intimidación. Otros internos comenzaron a alejarse, formando un vacío natural alrededor de la zona, un círculo silencioso que anunciaba que algo irreversible estaba a punto de ocurrir. Desde las torres, los guardias observaban sin intervenir, acostumbrados a dejar que las jerarquías se resolvieran solas mientras no surgieran armas visibles. «Hora de terminar esto», gritó Tank, asegurándose de que todos escucharan, porque necesitaba testigos tanto como necesitaba violencia. Marcus se quedó inmóvil, los brazos relajados a los lados del cuerpo, la respiración estable. A ojos inexpertos parecía resignación,
pero para cualquiera que hubiera conocido el combate real, era la postura de alguien que espera el primer error del adversario. No buscaba huir ni provocar, solo permitir que el otro diera el paso que justificaría todo lo que vendría después. Y mientras el grupo avanzaba cerrando el espacio, Marcus supo que la confrontación que había empezado con una bandeja volando en la cafetería estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande, algo que no solo redefiniría su lugar en el bloque E, sino que obligaría a todos los demás a reconsiderar qué significaba realmente la fuerza en un lugar donde casi nadie la entiende. Lo primero que la gente notaba en él no era la agresividad ni la seguridad, sino el tamaño, una masa pesada, blanda a la vista, como si la vida le hubiera caído encima durante años y él hubiera dejado de resistirse. Y justo ahí es donde los depredadores de la prisión siempre cometen el mismo error. Miran el cuerpo y no al hombre. Miran la lentitud de los pasos y no la forma en que controla la respiración. Miran los ojos bajos y no entienden que esa mirada no se engancha a nada innecesario porque está ocupada contando amenazas. Cuando el nuevo interno negro entró en el bloque E, en la mesa del fondo ni siquiera intentaron bajar la voz, porque la banda racista funcionaba con una lógica simple y brutal. Si puedes humillar, humilla ahora. Si puedes marcar territorio, hazlo delante de testigos. Si puedes elegir una presa, elige a la que resulte más fácil de explicar al resto, y el resto hará el trabajo sucio por ti. Miren a esa ballena, rió el líder, y la carcajada se extendió por la mesa como fuego sobre papel seco, porque no era solo risa, era una señal, una promesa de espectáculo, y en ese espectáculo alguien tenía que perder. Para la hora del almuerzo ya habían decidido todo sin decirlo en voz alta. 4 de ellos se acercaron en la cafetería con la seguridad de quienes creen que el guión ya está escrito. Un empujón con el hombro, un paso cruzado para cerrarle la salida, un movimiento rápido del brazo, y la bandeja salió volando. La comida se estampó contra el mono naranja y alrededor apareció ese silencio particular que solo existe en las cárceles. Un silencio que no calma, sino que aprieta. Él no gritó, no devolvió el golpe, ni siquiera parpadeó. Bajó la mirada hacia el suelo y respiró despacio, de forma medida, como un hombre contando segundos. Nadie reparó en sus nudillos llenos de cicatrices, ni en el tatuaje medio oculto bajo la manga, un símbolo que no pertenecía al folclore carcelario, una marca que solo reconocen quienes han estado en lugares que oficialmente no existen. Nadie entendió que esa quietud no era miedo, sino control. Cuando el más grande intentó agarrarlo del cuello, toda la cafetería fue testigo de algo que muchos tardarían años en procesar, porque el tipo gordo y aparentemente inofensivo se movió con la precisión mortal de alguien que había irrumpido en edificios enemigos en plena oscuridad, y en cuestión de segundos quedó claro que no habían elegido a un débil, habían provocado a un hombre entrenado para terminar peleas antes de que empiecen. Marcus Williams llevaba exactamente 48 horas en Riverside Correctional cuando la Hermandad Aria decidió que sería su nuevo objetivo. Avanzaba por el patio con pasos deliberados, el rostro curtido sin emoción, mientras ojos experimentados lo evaluaban desde cada esquina. Lo que veían era exactamente lo que Marcus quería que vieran. Un hombre cansado, de mediana edad, con peso de más y una postura derrotada. Alguien que parecía haber renunciado a pelear hacía mucho tiempo. Pero 25 años antes, ese mismo hombre había salido primero de su promoción en la Escuela de Infantería de Marina. A los 21 años ya participaba en operaciones clasificadas en territorios sin nombre. El cuerpo de marines había tomado a un chico de Detroit y lo había convertido en algo mucho más peligroso de lo que cualquiera en ese bloque podía imaginar. Le enseñaron paciencia, lectura del entorno, espera calculada y sobre todo a dejar que el enemigo se expusiera solo. Esa tarde, en el economato, Marcus eligió a propósito artículos que gritaban vulnerabilidad, productos caros, dulces, lujos innecesarios. Pagó con billetes visibles, asegurándose de que los depredadores vieran el anzuelo. La trampa estaba lista. Y mientras se sentaba solo en la esquina de la cafetería, masticando cada bocado con el mismo ritmo que usaba años atrás para controlar la respiración antes de disparar, nadie entendía que la guerra ya había empezado. Y que el primer movimiento no siempre es el más rápido, sino el más silencioso. Durante los últimos minutos del servicio de cena, la cafetería adquirió esa densidad invisible que solo se forma cuando la violencia está a punto de materializarse. Una presión que se mete en los oídos y hace que incluso los veteranos aparten la vista, porque en prisión todo el mundo entiende una regla no escrita. Cuando alguien va a ser puesto a prueba, es mejor no quedar demasiado cerca del radio de impacto.
Marcus eligió una mesa en la esquina más alejada, no por miedo ni por aislamiento, sino porque desde allí podía ver ángulos, reflejos, sombras, movimientos mínimos que para otros pasaban desapercibidos, pero que para él eran señales claras, como migas de pan marcando un camino inevitable. A 3 mesas de distancia, el grupo de la Hermandad Aria se inclinaba unos hacia otros, murmurando con gestos exagerados, riéndose demasiado alto, actuando para una audiencia que no necesitaba explicaciones, porque todos sabían quién mandaba en el bloque E y cómo se mantenía ese control. Marcus los observaba solo con la periferia de la mirada, sin fijar los ojos en ninguno, masticando con un ritmo constante. Primero las judías verdes, luego el puré, después la carne irreconocible. Cada movimiento repetido con la precisión de un ritual antiguo que había aprendido en otro mundo, uno donde un error de tempo significaba no volver a casa. El líder, Danny Morrison, al que todos llamaban Tank, se levantó cuando faltaban 10 minutos para que terminara la cena. No fue un gesto impulsivo, fue una decisión calculada, tomada justo cuando la mayoría de los guardias comenzaban a relajarse y los internos ya pensaban en el conteo nocturno. Tank avanzó con esa seguridad inflada que da el miedo ajeno acumulado durante años, acompañado por 3 hombres colocados en una formación simple, eficaz para intimidar, inútil contra alguien que entendía de verdad cómo funcionaban los cuerpos en movimiento. «Está sentado en nuestro sitio», anunció Tank, elevando la voz lo suficiente para que todos alrededor escucharan, porque el respeto en prisión no se negocia en privado, se exige frente a testigos. Marcus no respondió. No levantó la cabeza, no aceleró el gesto. Extendió la mano hacia el cartón de leche con una lentitud casi meditativa, y ese silencio prolongado empezó a incomodar incluso a los que habían venido a disfrutar del espectáculo. Las conversaciones se apagaron una a una, como luces cortadas desde un panel central, y el aire se volvió espeso, expectante. La irritación de Tank creció rápido, alimentada por la sensación de quedar en ridículo. Porque en ese entorno, ignorar a un líder era peor que insultarlo. Golpeó la mesa con la palma abierta, el sonido metálico resonó por la sala, y todavía así no obtuvo reacción. Entonces tomó la bandeja de Marcus y la lanzó, dejando que la comida se estrellara contra el mono naranja. Una declaración clara de dominio, una invitación abierta al caos. Fue en ese momento cuando Marcus alzó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Tank por primera vez, y algo imperceptible para la mayoría cruzó ese espacio mínimo entre ambos. Una advertencia muda que solo reconocen los depredadores reales cuando se dan cuenta, demasiado tarde, de que han confundido a la presa. No había miedo en esa mirada, ni rabia, solo una calma peligrosa, afilada. «Discúlpate», dijo Marcus en voz baja, con un tono tan controlado que sonó casi educado. La risa estalló alrededor, incluso algunos guardias sonrieron, convencidos de estar presenciando el momento más patético del día. Tank se inclinó hacia adelante, seguro de que tenía el control absoluto, sin entender que aquel hombre grande y silencioso acababa de ofrecerle la última salida honorable, una cortesía aprendida en escenarios donde las segundas oportunidades rara vez existían. Cuando Tank estiró la mano para agarrarlo del cuello, el error ya estaba cometido. Marcus había esperado exactamente ese gesto, ese movimiento predecible, y todo lo que ocurrió después se desarrolló en un lapso tan corto que muchos no pudieron reconstruirlo hasta mucho tiempo después, cuando las historias empezaron a circular por el bloque, cambiando la forma en que todos miraban al nuevo gordo del bloque. Lo que siguió duró apenas unos segundos, pero en la memoria colectiva del bloque esos segundos se estiraron como una cicatriz que nunca termina de cerrarse. Porque la violencia verdadera no es ruidosa ni caótica, sino precisa, casi discreta, y cuando ocurre frente a testigos acostumbrados al desorden, deja una sensación extraña, como si alguien hubiera cambiado las reglas sin avisar. El primer movimiento de Marcus fue tan contenido que muchos pensaron que no había pasado nada, hasta que vieron el rostro de Tank transformarse de seguridad burlona en sorpresa pura, una sorpresa que no tuvo tiempo de convertirse en miedo. La mano izquierda de Marcus interceptó el brazo que venía hacia su cuello con un gesto corto, económico, cerrándose alrededor de la muñeca con una fuerza que no parecía corresponderse con su apariencia pesada. No hubo forcejeo ni tensión visible, solo un encaje exacto de hueso contra hueso, de palanca contra punto débil, y el cuerpo de Tank reaccionó antes que su mente, emitiendo un sonido ahogado que no era un grito, sino la expulsión involuntaria del aire.
En ese mismo instante, Marcus giró ligeramente sobre su pie derecho y elevó el codo con una precisión casi quirúrgica, impactando justo debajo del esternón, donde los nervios hacen que incluso el hombre más orgulloso olvide cómo se respira. Tank se dobló hacia adelante como si alguien hubiera desconectado algo en su interior, y Marcus aprovechó ese peso muerto con naturalidad, guiándolo hacia abajo y adelante, hasta que la cara del líder golpeó la mesa metálica con un sonido seco que recorrió la cafetería como una señal de alarma. A simple vista parecía que el hombre grande estaba ayudando al otro a sentarse, pero cualquiera que hubiera visto peleas reales entendió que aquello no era ayuda, era control absoluto. Los tres acompañantes de Tank quedaron inmóviles, atrapados en ese instante incómodo en el que el cerebro necesita ponerse al día con una realidad que no encaja con las expectativas. Habían venido a disfrutar de una humillación pública, y en cambio estaban observando cómo su líder se retorcía en el suelo, luchando por recuperar el aliento, reducido a un cuerpo vulnerable frente a decenas de miradas. Marcus se agachó con calma, recogió su cartón de leche del suelo y dio un sorbo lento, deliberado, como si nada de aquello mereciera alterar su ritmo interno. Como dije, murmuró con la voz firme pero baja. Discúlpate por la falta de respeto. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Uno de los hombres de Tank, un latino de rostro marcado por cicatrices antiguas, dio un paso atrás sin darse cuenta, obedeciendo a un instinto que había aprendido a escuchar en años de encierro. Marcus giró la cabeza apenas lo suficiente para que todos entendieran que los había evaluado, que los había medido y que el resultado no les favorecía. Los guardias observaban desde la distancia sin apuro. En Riverside Correctional, mientras no aparecieran armas ni cadáveres, los conflictos se dejaban correr, y ver a Tank reducido a eso no despertaba muchas ganas de intervenir. Para cuando Tank consiguió incorporarse de rodillas, con sangre resbalando desde la nariz y los ojos encendidos de odio y vergüenza, el mensaje ya había circulado sin palabras por toda la sala. El equilibrio había cambiado. Esa noche, mientras Marcus regresaba a su celda y se sentaba en el colchón delgado con un libro en las manos, el bloque E era otro. Su compañero de celda lo miraba como si compartiera espacio con algo que no terminaba de comprender, y en los pasillos empezaban a nacer historias que crecerían con cada repetición. Nadie sabía aún hasta dónde llegaría todo aquello, pero una cosa había quedado clara para todos. El hombre al que habían elegido como entretenimiento no había reaccionado por impulso. Había esperado. Y en prisión, cuando alguien espera con tanta calma, suele ser porque sabe exactamente lo que está haciendo. La noche cayó sobre el bloque E con una calma engañosa, de esas que solo existen después de un estallido controlado. Cuando todos saben que algo se ha roto, pero nadie se atreve todavía a medir el tamaño real de la grieta. Marcus permanecía sentado en su litera, el libro abierto sobre las rodillas, pasando las páginas con la misma cadencia que había usado horas antes para masticar en la cafetería, como si su cuerpo necesitara mantener un ritmo constante para recordar quién estaba al mando. A su alrededor, el bloque respiraba distinto, más contenido, más atento a los sonidos mínimos, a los pasos que se detenían de golpe, a las voces que bajaban de volumen cuando él pasaba. Su compañero de celda, un chico nervioso con los ojos siempre demasiado abiertos, intentó romper el silencio varias veces antes de encontrar valor suficiente para hablar, porque convivir con alguien que acababa de humillar públicamente al hombre más temido del bloque no era una experiencia común, y menos aún para alguien que llevaba poco tiempo dentro. «Tío», susurró finalmente, «eso que hiciste hoy, Tank no va a dejarlo pasar. Tiene gente en todas partes. Te van a buscar». Marcus no levantó la vista del libro. Pasó otra página, ajustó ligeramente la espalda contra la pared y respondió con una tranquilidad que resultaba casi ofensiva para alguien acostumbrado al pánico constante. «Siempre buscan», dijo. «La diferencia es quién está preparado cuando llegan». Lo que el chico no sabía y lo que nadie en ese bloque podía imaginar era que Marcus ya había recorrido mentalmente cada pasillo, cada esquina ciega, cada punto donde la luz parpadeaba o donde los guardias tardaban unos segundos más en reaccionar. No era paranoia, era procedimiento. Décadas atrás le habían enseñado a tratar cualquier entorno cerrado como un tablero de ajedrez, donde cada pieza debía conocerse antes de que comenzara la partida. Riverside Correctional no era diferente, solo más ruidosa y menos honesta. Mientras tanto, en el área común, Tank se movía con dificultad, la respiración todavía irregular, el orgullo hecho trizas frente a los suyos. El golpe no había sido solo físico,
Había sido simbólico, y eso era lo que más dolía. En prisión, perder una pelea no siempre te quita el poder, pero perderla así, rápido, limpio, sin margen para la excusa, deja una marca que todos saben leer. Tank reunió a los que aún le debían lealtad. Habló en voz baja, prometió consecuencias, castigos, una respuesta que restauraría el orden natural de las cosas. Mañana, escupió. En el patio, lejos de las cámaras, que entienda quién manda aquí. Algunos asentían con entusiasmo forzado, otros con dudas mal disimuladas. Habían visto demasiadas cosas para no reconocer cuándo alguien había cruzado una línea peligrosa. La imagen del hombre grande moviéndose sin prisa mientras su líder yacía sin aire en el suelo, seguía fresca en sus mentes, y esa imagen erosionaba la seguridad que durante años había sostenido la jerarquía del bloque. Marcus apagó la luz de su celda cuando llegó la orden de descanso. Se quedó mirando el techo, no pensando en venganza ni en gloria, sino repasando secuencias, posibles escenarios, variables. No sentía miedo, tampoco emoción. Lo que sentía era familiaridad, la misma sensación que precedía a los contactos inevitables en otros lugares, con otros nombres y otras banderas. Sabía que el siguiente paso no sería un gesto impulsivo, sino una emboscada planificada, un intento de restaurar el equilibrio a través de la fuerza bruta y los números. Y mientras el bloque E se sumergía en un sueño inquieto, Marcus entendía algo que muchos tardan años en aceptar. En un sistema basado en la intimidación, la calma auténtica es el arma más peligrosa. Él no había venido a conquistar nada, pero al demostrar que no podía ser movido, había obligado a todos a redefinir su posición. El amanecer no traería paz, traería una prueba mayor, y Marcus estaba listo para recibirla sin prisa, como alguien que ya ha estado en guerras donde el ruido empieza mucho antes del primer golpe. El amanecer llegó con el sonido metálico de las puertas abriéndose y cerrándose en secuencia, un ruido que para la mayoría marcaba el inicio de otro día idéntico al anterior, pero que para Marcus significaba algo distinto, una confirmación de que el reloj interno había alcanzado el punto exacto que llevaba horas anticipando. Se levantó antes de que su compañero de celda se moviera. Estiró los músculos con movimientos lentos y controlados, no como quien hace ejercicio, sino como quien calibra un instrumento que debe funcionar sin fallos cuando llegue el momento. El chico lo observaba en silencio desde la litera inferior, tratando de entender cómo alguien podía moverse con esa calma después de lo ocurrido la noche anterior. «Aún podemos pedir quedarnos dentro hoy», murmuró. «Decir que te sientes mal, que necesitas protección». Marcus dobló la manta con pliegues exactos, casi ceremoniales, y negó con la cabeza. «Si te escondes cuando te prueban, la prueba nunca termina. Solo cambia de forma». En el comedor del desayuno, la tensión era visible incluso para los más distraídos. Los grupos habituales ocupaban sus mesas con menos ruido del normal. Las conversaciones eran cortas, entrecortadas, y muchas miradas se desviaban hacia Marcus con una mezcla incómoda de respeto y curiosidad. Tank estaba allí, rodeado por más hombres de lo habitual, el rostro hinchado, los ojos duros, la mandíbula apretada con una furia que ya no podía permitirse mostrar sin consecuencias. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. El mensaje circulaba sin palabras. Marcus se sentó en su lugar habitual, comió despacio, midiendo cada gesto, consciente de que no solo lo observaban los aliados de Tank, sino también otros internos que evaluaban qué significaba todo aquello para el equilibrio general del bloque. En prisión, los conflictos importantes nunca pertenecen solo a dos personas. Se convierten en señales para todos los demás, indicadores de hacia dónde se mueve el poder. Dos hombres mayores se sentaron a cierta distancia de él, sin invadir su espacio, pero lo suficientemente cerca como para dejar clara una intención. Uno de ellos, grande, con cicatrices antiguas que no necesitaban explicación, habló en voz baja. «Nos fijamos en cómo te mueves», dijo. «Eso no se aprende aquí dentro». Marcus asintió apenas, sin dar detalles. Las palabras de más crean deudas, y las deudas dentro de una prisión son más peligrosas que cualquier amenaza abierta. Horas después, cuando se anunció la salida al patio, el aire cambió. El espacio abierto siempre ha sido el escenario favorito para ajustar cuentas porque ofrece la ilusión de libertad y la certeza de que todos están mirando. Marcus caminó hacia el extremo más despejado del terreno, cerca de la valla, eligiendo un lugar donde su espalda no quedara expuesta y su campo de visión fuera amplio. No parecía una decisión consciente, pero cada paso estaba calculado. Tank apareció con un grupo más grande que el de la noche anterior, demasiado grande para una simple intimidación.
Otros internos comenzaron a alejarse, formando un vacío natural alrededor de la zona, un círculo silencioso que anunciaba que algo irreversible estaba a punto de ocurrir. Desde las torres, los guardias observaban sin intervenir, acostumbrados a dejar que las jerarquías se resolvieran solas mientras no surgieran armas visibles. «Hora de terminar esto», gritó Tang, asegurándose de que todos escucharan, porque necesitaba testigos tanto como necesitaba violencia. Marcus se quedó inmóvil, los brazos relajados a los lados del cuerpo, la respiración estable. A ojos inexpertos parecía resignación, pero para cualquiera que hubiera conocido el combate real, era la postura de alguien que espera el primer error del adversario. No buscaba huir ni provocar, solo permitir que el otro diera el paso que justificaría todo lo que vendría después. Y mientras el grupo avanzaba cerrando el espacio, Marcus supo que la confrontación que había empezado con una bandeja volando en la cafetería estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande, algo que no solo redefiniría su lugar en el bloque E, sino que obligaría a todos los demás a reconsiderar qué significaba realmente la fuerza en un lugar donde casi nadie la entiende.